Bueno, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca se corresponde con una etapa histórica de la lucha de Oaxaca por contribuir a la liberación nacional en nuestro país. La lucha de Oaxaca por acabar con una forma de gobernar, con una forma de relacionarse entre gobernantes y gobernados, por acabar con el régimen de partido de Estado. Se corresponde con un ejercicio de poder popular durante un periodo histórico en la vida de Oaxaca. No es una organización, no es una coordinación de organizaciones, no es un frente de organizaciones. Es un amplio movimiento popular que se desarrolló durante el año 2006 en nuestro estado y que tiene antecedentes históricos, tiene a su interior todo un debate sobre el rumbo del Estado, una reflexión, un intento de reflexión teórica hacia dónde tenía que caminar Oaxaca, un intento de programa para la transformación en el Estado y una táctica definida para una etapa, para enfrentar al régimen. Entonces la APO se corresponde con una lucha histórica en Oaxaca durante el año 2006 y parte del 2007. Claro, por supuesto, siempre. Bueno, no, hubo un debate con respecto al nombre, un debate acerca de los nombres, tomamos el acuerdo, se respetó y todo el mundo nos identificó como Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pleonasmos aparte. Hay quienes consideran que la APO surge un 14 de junio como una respuesta a un acontecimiento específico. Yo no comparto esa idea. Primero, pues mi voz no es la voz de la APO, eso hay que decirlo con mucha claridad. Es una de las muchas voces que se escucharon en el movimiento. Tal vez fue una voz muy conocida porque algunos medios de comunicación me permitían informar lo que estaba sucediendo, pero había muchísimas voces en la APO, ¿no? O sea, había muchos puntos de vista. Entonces, desde mi punto de vista, la APO se corresponde con una serie de resistencias que se van desarrollando en Oaxaca en la década de los 80s, 90s y del 2000 al 2006. Es decir, las resistencias van enfrentando a distintas etapas de gobierno, van generando procesos transformadores en el Estado, van generando alianzas, frentes, organizaciones, van desarrollando métodos de lucha y en junio del 2006 se expresan con una gran fuerza y con una gran respuesta popular. Bueno, el objetivo que se presenta como inmediato es la caída del gobernador Ulises en ese momento. Pero la caída del gobernador Ulises representaba o estaba acompañada de una respuesta a las demandas del magisterio. La caída del gobernador Ulises se reclamaba porque se estaba demandando también el respeto a la fisonomía histórica de Oaxaca. No sé si estés enterado, pero durante los primeros años del gobierno de Ulises se pretendió modificar arbitrariamente el centro histórico de Oaxaca, la fisonomía. Se quiso intervenir el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, se lastimaron a los laureles del Zócalo para derribarlos, se movió intentó mover la cantera del Zócalo, y se desarrollaron otras obras sin el consenso de la gente. Entonces, el objetivo de la caída de Ulises planteaba una nueva forma de relacionarse entre los gobernantes y los gobernados, unos gobernados que reclamaban ser considerados ciudadanos y no súbditos,
que consideraban tener derecho a opinar sobre las decisiones del gobierno. Unos ciudadanos que estaban enojados por tanta represión en el Estado, por tanta violencia, y que se mandaba el cese a la represión. Entonces, la libertad de los presos políticos, se mandaba a frenar los megaproyectos en ese momento. Entonces, la caída de Ulises, que era como el objetivo inmediato, estaba acompañado de otros objetivos que estaba planteando a su vez el movimiento social. Bueno, lo que pasa es que la APO éramos todas las organizaciones oaxaqueñas. Suena chocante decir todos, pero éramos decenas de organizaciones. Y la fuerza de la APO no estaba en las organizaciones, estaba en los ciudadanos, que por miles nos sumamos a la asamblea. Estaba en las colonias populares, en los distintos sectores de la sociedad que se sumaron, porque la APO además era una organización pluriclasista, a pesar de que reivindicaba su carácter popular. Se veía en el espejo de las marchas, en el espejo de las grandes asambleas, como una organización pluriclasista, donde había pequeños empresarios, donde había deportistas, organizaciones de comerciantes, donde participaban los distintos sectores de la sociedad oaxaqueña, campesinos, estudiantes, colonos. El Estado mexicano. ¿Por qué? El Estado mexicano, primero porque nos consideraron una lucha antisistémica. El Estado mexicano consideró a la APO como antisistémica, porque consideraban que no corríamos en el carril de las organizaciones tradicionales, no corríamos en el carril de los movimientos tradicionales, por nuestra flexibilidad en las tácticas, por la participación tan masiva, porque el hecho de pretender tirar a un gobernador por la vía de la movilización popular no estaba en los usos y costumbres del régimen y del sistema. O sea, vivimos un régimen de complicidades, un sistema presidencialista, y en el cual los gobernadores son parte importante de este engranaje político, y entonces no estaba dentro de la lógica del sistema que un movimiento popular pudiera derrocar a un gobernador simplemente convocando a miles en las calles, y más aún con las acciones que se llevaron a cabo. Entonces no estaba dispuesto a ceder después de que tú le tomes todas las radiodifusoras en el Estado, donde tú le paralices los tres poderes. No estaban dispuestos a ceder ante los antisistémicos, como nos consideraron. Entonces el enemigo se convirtió en el Estado mexicano. Yo creo que primero la combinación de distintos métodos de lucha. Por ejemplo, al interior de la APO se expresaron un poderoso movimiento artístico y cultural. El arte popular, la gráfica popular en el país se vio impactada por el movimiento del 2006. La gráfica que fue una herramienta durante la Revolución Mexicana, y cuyo mayor exponente fue tal vez Posadas, fue usada en Oaxaca para demostrar toda la inconformidad, y quedaron pues muchísimos testimonios de ello. Pero no solamente la gráfica, la comunicación política totalmente se vio impactada también con un poderoso movimiento. Por ejemplo, nosotros tuvimos televisión. O sea, la APO tuvo televisión. Ningún movimiento armado en América Latina había tenido televisión. Ningún movimiento social en el país había tenido una televisión bajo su control, y la APO tuvo una televisión. Tuvimos bajo nuestro control distintas estaciones de radio privadas, más las propias estaciones de radio del movimiento, que era la radio del Magisterio y la radio UAPO, que eran estaciones bajo control del movimiento. Por ejemplo, también participaba en el interior del movimiento los curas que estaban contra el régimen.
más de 40 sacerdotes firmando desplegados, pero no solamente firmando desplegados fijando una posición política, sino en sus homilías convocando a la gente a luchar. Y no solamente en sus homilías, en las calles participando con la gente y participando directamente en las convocatorias y directamente en la lucha popular, participando, albergando a miles de oaxaqueños que estábamos en la lucha, abriendo las iglesias para que nos refugiáramos, dando comida, etcétera, etcétera. Entonces participan, se usa la táctica electoral también. O sea, la APO también usó las elecciones para mostrar la inconformidad. Aquí perdió el PRI todo en el 2006. Y la gente se volcó a las urnas contra el PRI para derrotar a Ulises y a su partido. Y para que quedara una muestra clara de que no estábamos de acuerdo con el régimen actual. Y no solamente utilizamos la vía electoral, utilizamos la autodefensa. Pero la autodefensa popular, la autodefensa con barricadas, la autodefensa para defendernos de las caravanas de la muerte, la autodefensa para rechazar a la Policía Federal Preventiva que quería quitarnos la ciudad universitaria, o la gente que defendió heroicamente el Zócalo, la entrada, para rechazar la entrada de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca, la gran movilización popular. Luego fuimos al Senado, acudimos a los diálogos de gobernación, o sea, se combinaron distintas tácticas de lucha. Se cabildeó con los senadores, se cabildeó con los diputados, se llevó el mensaje a las televisoras, acudimos al propio Canal 2, a Televisión Azteca, a las distintas estaciones de radio de la Ciudad de México. O sea, insisto, se usaron muchas tácticas para lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, bueno, en Oaxaca hay una tradición una tradición de organización popular que tiene que ver con nuestro desarrollo histórico, que tiene que ver con que Oaxaca tiene muchos pueblos indios, con que tiene que ver con que las asambleas son la máxima autoridad en cerca de 10,000 comunidades oaxaqueñas. Tiene que ver con que Oaxaca tiene más de 400 municipios que se rigen bajo sus propias normas consuetudinarias, derecho consuetudinario, y no se rige bajo el sistema de partidos políticos. Entonces, nosotros nos denominábamos asamblea, porque en la asamblea se expresan todas las voces de una comunidad. Y éramos una asamblea popular, y en la asamblea popular estaban las voces de autoridades municipales, de líderes regionales, de organizaciones sociales, de colonias, de organizaciones de los propios religiosos, etcétera. Todo el que era de parte del movimiento era parte de la asamblea. Éramos una gran asamblea, pero la asamblea no solamente éramos los que nos reuníamos en el auditorio de la sección 22 o en el patio central de la Facultad de Derecho o en el auditorio de CEU. La asamblea eran todos los que hablaban a la radio y decían: estamos en movimiento, estamos en resistencia, y yo propongo que se haga eso. Tal vez el ejercicio más interesante de participación popular es la radio. La radio y su interacción con los ciudadanos. La radio a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada, hablando por teléfono las amas de casa, diciendo: yo estoy con el movimiento y propongo que mañana hagamos esto, y propongo que tal día hagamos una marcha, y propongo, o una señora llamando y decía: yo propongo que en este momento oremos para que el obispo entienda que debe estar del lado de los pobres. O sea, esa era tal vez la expresión más interesante de lo que pudiera ser una asamblea popular. Y luego el ejercicio de las megamarchas, donde todo el mundo se expresaba con consignas, con mantas, con grafitis, con gráfica, etcétera, ¿no? Es un proceso muy, muy, muy lento, muy complejo, de días incluso de discusión. Tal vez fue uno de nuestros problemas para reaccionar en determinadas circunstancias, lo que nos generaba a veces
algunas complicaciones internas, el hecho del proceso de la toma de decisiones. Pero tratábamos todo de llegar al consenso. De hecho, no había votaciones. Decían, la APO saca las cosas por consenso. Y hay veces que se usa el consenso como la posibilidad que tienen las minorías de imponerse sobre las mayorías. O sea, si tú dices todo sale por consenso, entonces la minoría no se baja de su opinión y termina imponiéndole a la mayoría. Sin embargo, nosotros procurábamos que eso no sucediera y tratábamos de convencernos los unos a los otros. Y entonces hacíamos ejercicios pues muy tardados, de muchas horas de discusión. Había asambleas a las cuales entrabas y no te permitían la salida. O sea, se cerraban las puertas y el que entraba no podía salir hasta que se terminaba. Entonces, era muy complejo, muy tardado, con muchas horas de discusión, con decenas de oradores, con decenas de participantes. Pues, ¿para qué? Pues para nombrar a la comisión que va a ir a dialogar a Gobernación, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Pues para tomar si el próximo tal día es la megamarcha o no. Para ver cuál es la siguiente acción que vamos a desarrollar. Si vamos a tomar tal edificio o no. Si el día tal vamos a parar el auditorio Guelaguetza o no. Eso. Cuando la gente participa en Oaxaca, naturalmente se van desarrollando las responsabilidades, se van asignando las responsabilidades. Hay quienes las asumen, por ejemplo, hay comunidades que dicen nosotros participamos a la APO y nuestra participación tiene que ver con que nosotros llevamos una banda de música a la marcha y vamos a llevar una banda de música al plantón del Zócalo. Hay una comunidad que dice nosotros vamos a llevar tamales una vez por semana. Hay una señora que tiene un negocio de plásticos grande en Oaxaca, de una casa muy importante de plásticos, que dice yo todos los días voy a regalar pan y café, ¿no? A tantas barricadas, a las barricadas del centro. Y los chavos que hacen graffiti, los colectivos de arte popular, de arte gráfico como Azaro, por ejemplo, que es una asamblea de artistas revolucionarios o algo así de Oaxaca. Azaro es un colectivo que surge a través del movimiento, ellos haciéndose cargo de toda la propaganda. Entonces naturalmente se van dando algunas y otras se van discutiendo en la asamblea y en la asamblea se van tomando acuerdos. Pero en las propias asambleas también van surgiendo los voluntarios, ¿no? Yo me comprometo a dar la comida del día de mañana aquí en la asamblea. Sale tal organización, se compromete a dar la comida, así. Entonces van surgiendo. Y en Oaxaca no cuesta mucho trabajo eso, insisto, porque hay toda una tradición en las asambleas hay toda una tradición de participación comunitaria, de aportación. Hay una forma de participación que se llama tequio en Oaxaca. El tequio es trabajo gratuito para servicio de la comunidad o para incluso ayudar a un particular. Por ejemplo, cuando una gente se casa, tú aportas tequio para hacerle su casa al que se casa. Y entonces tú llevas mano de obra, tú aportas mano de obra, o tú puedes aportar adobes o ladrillos o láminas para que haga su casa. Cuando tú te cases o tu hijo se case, sabes que te van a dar ese tequio. O cuando se va a hacer una obra para beneficio de la comunidad, eso es el tequio. Y entonces todo el mundo dábamos nuestro tequio para la APO. Y eso era, pues digamos que es más fácil de sostener. Por eso luego muchos no se alcanzan a explicar cómo le hacían para que tanta gente que estaba en barricadas pudiera tener comida. Y pues nunca faltó la comida, nunca faltó el café, nunca faltó el pan, nunca faltaron los tamales. O sea, comida siempre hubo, en todo momento. No teníamos una estructura organizativa. ¿O podrías esbozar un pequeño esquema de cómo fue? Es que es una organización que no funciona con esquemas. O sea, mira, es un movimiento, perdón, es un movimiento que no funciona con esquemas. Éramos una asamblea de asambleas. La APO era
la rebeldía de Oaxaca expresada en una movilización popular permanente. Y entonces no teníamos un esquema donde hubiera un líder, donde hubiera una instancia máxima. La comisión negociadora que estaba en Gobernación, simple y sencillamente, era una comisión, como había una comisión encargada de estar en Radio Universidad, como había una comisión encargada de estar en otro lugar, cuidando una barricada, ¿no? Algunas voluntarias y otras voluntarias pero aceptadas por la Asamblea, y otras comisionadas por la propia Asamblea, y otras que salían como acciones de la propia ciudadanía que lanzaba las iniciativas a través de la radio. Entonces, no había una estructura propiamente, y ese era otro elemento que desconcertaba al Estado mexicano. Bueno, ¿quién es el líder de este movimiento? ¿Quiénes son los principales líderes? Vamos a detener al exsecretario general de la sección 22, por ejemplo, cuando tuvieron a Angelio, para mandar un mensaje. Pues detengan al que quieran, el movimiento va a seguir. Vamos a cooptar a la dirigencia de la sección 22, o a parte de la dirigencia de la sección 22, y cooptaron a Enrique Rueda. Lo cooptaron mucho antes de que terminara el movimiento, y no pasó. O sea, Enrique Rueda nunca condujo este movimiento. Entonces no había un esquema. La sección 22 tiene su propio esquema, pero la sección 22 no era quien mandaba en la APO. Es más, muchas acciones que llevó a cabo la APO, la sección 22 terminó sumándose a esas acciones. Por ejemplo, la marcha a la Ciudad de México. Se empezó a planear una marcha a la Ciudad de México, y empezó a correr el rumor, y empezó en la radio a promoverse una marcha, y se empezó a hablar de una fecha para la marcha a la Ciudad de México. Y el día que se había ya consensado, por llamarle de alguna manera, en la radio y en los corrillos y en el Zócalo y en los mítines, partió la marcha a México. Y la asamblea, la sección 22 tenía su asamblea, y la asamblea de la sección 22 se la pasó discutiendo si se sumaba o no se sumaba a la movilización que iba en marcha a la Ciudad de México, y terminó sumándose. Al siguiente día, cuando la marcha ya había pasado por la sección 22, cuando ya había un río de gente que iba caminando a la Ciudad de México, terminaron sumándose a dar un saludo. Creo que por Etla o Atelistlahua llegó la dirigencia de la sección 22 a decir: la sección 22 se suma a la marcha del APO. En muchas cabezas de dirigentes de la sección 22 no les cabía, o sea, no cabía la posibilidad de que una organización o se tomaran decisiones por encima de la dirigencia de la sección 22. Yo recuerdo una discusión con Rueda Pacheco en Gobernación, cuando te decía: ¿tú a quién representas? Yo represento a 70,000 maestros, ¿no? ¿Y tu organización qué representa? ¿Cuántos representa? ¿A 3,000? ¿A 2,000? Yo represento a 70,000. Sin embargo, ya no era así la dinámica. La dinámica se había transformado, porque la asamblea eran miles de gente en las calles, rebeldes, insubordinados, luchando, participando activamente. Entonces, un esquema, yo no podría determinar no podía encontrar un esquema de cómo funcionaba la asamblea. O sea, la asamblea era eso, una asamblea que estaba abierta. O sea, era una asamblea y además era abierta, porque lo mismo tomaba determinaciones en el patio de la Facultad de Derecho, donde llegaban representantes de organizaciones, colonias, presidentes municipales, etcétera, que tomaba decisiones en llamadas telefónicas en la radio, y en una noche se consensaba que al otro día Oaxaca debería tener barricadas todo el día, y punto. Y se tomaba la decisión en la radio. Entonces, no había un esquema propiamente. La gente se integra al movimiento popular desde antes del 14 de junio. Es una voz en el imaginario colectivo que va corriendo, de que hay que rebelarse, y que se va expresando de distintas maneras. Por ejemplo, las movilizaciones de mayo del magisterio fueron acompañadas por miles de gente en las calles. Tú ibas a una marcha del magisterio en mayo, y en las bocacalles encontrabas a los ciudadanos con cartulinas y apoyando al magisterio. En los puentes elevados encontrabas
a los ciudadanos con mantas y cartulinas apoyando a la sección 22. Y entonces tú te dabas cuenta la efervescencia política que se estaba viviendo en Oaxaca. Porque en todos lados se comentaba que el gobierno de Ulises tenía que caer y que el gobierno de Ulises estaba actuando mal y que el gobierno de Ulises estaba pasando, que era un gobierno represor, que era un gobierno tiránico, y tú veías a la policía desplazarse. Por ejemplo, fue muy común en los primeros meses del gobierno de Ulises y en todos los primeros, digamos, desde que entró hasta el 2006, ver un ejercicio que estuvieron haciendo permanentemente los policías en Oaxaca, de usar los helicópteros y tener maniobras donde los policías van descendiendo por los helicópteros en vuelo. Entonces lo empezaron a usar mucho en Oaxaca, como maniobras intimidatorias. O sea, efectivamente estaban haciendo el ejercicio, pero lo hacían con el fin de intimidar, ¿no? Y los vuelos rasantes de helicópteros. Por eso es que el 14 de junio, primero se derrota a la policía durante todo el 14, y luego viene la movilización, la convocatoria de la asamblea 2 días después, y luego viene la movilización multitudinaria y decenas de acciones en todo el estado, ¿no? La respuesta al 14 de junio fue muy fuerte en distintas regiones de Oaxaca. Toma de cuarteles de policía, toma de carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, la gente se fue integrando desde antes del 14 de junio al movimiento, y cuando se convoca a que fuéramos una asamblea popular, al principio se veía la asamblea eran los que estaban en el Zócalo, los que estábamos en el Zócalo, porque yo estuve todo el tiempo en el Zócalo. Después del 14 de junio siempre estuvimos en el Zócalo. Entonces, al principio la gente que no participó en la asamblea fundacional decía la APO al referirse a los del Zócalo, a los que estábamos en el plantón. Pero empezamos a decir todos somos APO y empezó a crecer. La consigna se fue haciendo el espíritu de la asamblea y todos nos fuimos identificando con el movimiento.